Querida doctora Marlenín Fernández, nuestra nutricionista de cabecera, que en la tarde de hoy viene a darnos todos los tips y vamos a hablar de un tema importante, la diabetes. Doctora, usted no tenía abandonado. A propósito del Día Mundial que se celebró el 14 de este mes. Buenas tardes, cariño, ¿cómo estás? Hola, chicos, qué chulo estar aquí otra vez. Sí, dígale, doctora, acabando de salir de consulta. Por supuesto, acabando de salir de consulta y llegando a la consulta, Remota. a la consulta de aquí. Doctora, la diabetes, un tema que cada vez está más presente en República Dominicana y en América Latina, lamentablemente. La Organización Nacional de la Diabetes dijo que más del 13% de los dominicanos tienen diabetes. Vamos a ver, a propósito del Día Internacional de la Diabetes, que se conmemoró el pasado 14 de noviembre, es un buen momento para hablar, pues, de esta enfermedad que efectivamente produce la muerte, interviene en la muerte de más de 1,5 millones de personas en el mundo y afecta aproximadamente a 1 por cada 11 pacientes. Está subdiagnosticada, o sea, por cada paciente diagnosticado de diabetes hay uno que la sufre y no lo sabe. Y en República Dominicana, efectivamente, hace unos meses, en julio, el Ministerio de Salud Pública publicó un estudio donde habla de que aproximadamente el 12% de la población dominicana vive con esta enfermedad. Hábleme un poquito, doctora, principales ¿Qué es la síntomas? diabetes? Exacto. Vamos a ver, la diabetes es una enfermedad, o sea, una entidad patológica, una enfermedad que está caracterizada por la elevación del azúcar en sangre. Afecta a los riñones. Vamos por parte. Lo primero que tú tienes que saber es que diabetes es la elevación excesiva de azúcar en sangre. ¿Por qué ocurre la elevación del azúcar en sangre? Esto ocurre porque o no funciona o no hay la hormona que agarra el azúcar y la entra en la célula y que se llama insulina. O sea, cuando la insulina que hay no funciona o cuando no se produce suficiente insulina en el páncreas, entonces el azúcar en sangre sube porque no puede ser introducida en la célula para ser utilizada como combustible. Bien, entonces, ¿qué predispone a la diabetes? Vamos a ver. Si esa azúcar en sangre está muy elevada, daña órganos y sí, entonces puede afectar a los riñones, pero también puede afectar al aparato cardiovascular. Es más frecuente que los pacientes hagan eventos cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares. Cuando tienen diabetes es más frecuente que hagan, por ejemplo, una entidad que se llama pie diabético. Por una neuropatía afectando los nervios periféricos y también una retinopatía diabética. O sea que hay consecuencias. Ahora hablemos de las causas, que a mí me gusta mucho. La primera de las causas que produce diabetes es, primero que nada, la genética. Porque hay una diabetes que es insulino dependiente. Si tú naces y tu páncreas no produce insulina, pues vas a tener diabetes y vas a necesitar esa insulina. Pero de lo contrario, es una enfermedad que puede ser provocada. Y la primera causa es la obesidad. ¿Cómo se llega de obesidad a diabetes? ¿Cómo llegamos ahí? Pues, ¿qué pasa? Que cuando le das mucha comida al cuerpo, entonces mucha azúcar, sobre todo muchos carbohidratos refinados, de un índice glucémico muy bajo. Las calorías es la energía, obviamente, pero cuando le das esas calorías en forma de carbohidratos refinados, lo que hace el cuerpo es que tiene que producir más insulina para entrar más azúcar, porque hay más azúcar circundante. Entonces se produce una fatiga de las células del páncreas. O sea, el páncreas se fatiga y dice, yo no puedo más, estoy produciendo tanta insulina que se cansa y el páncreas cansado produce la elevación del azúcar en sangre porque ya no puede producir insulina. Y la otra causa que lleva de la obesidad a la diabetes es que las células ya no responden ante la insulina. Y es lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, tú tienes mucha azúcar circulando en la sangre, la insulina, el páncreas produciendo insulina, pero la célula no responde porque está fatigada. Bien, entonces esto hay que tenerlo presente porque tenemos en nuestras manos
el poder de prevenir esta enfermedad. Y para eso se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, para que nosotros nos hagamos eco de que se puede producir. Hay un problema importante para los diabéticos. Los hombres en la parte sexual se afectan bastante. Hay que darle por donde le duele. Y hay que saber que es importante porque no se cuidan. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a nivel? Se afectan, ¿qué es lo que pasa? Pregúntale a la doctora. Impotencia sexual, porque a la larga, esa es lo que te decía, se van dañando los nervios periféricos, pero también se van dañando los vasos sanguíneos. Entonces, el pene funciona, el pene se erecta porque hay un bombeo de sangre hacia él. Entonces, si esos vasos no están bien inervados, o sea, hay una neuropatía, o sea, se enferma los nervios, entonces se va a producir a la larga una impotencia sexual. Doctora, ¿a qué edad se puede manifestar la diabetes? ¿No? ¿Y cuáles son los síntomas que te dicen a ti, mira, está pasando algo en mi cuerpo que debo revisar? Muy bien, mira, la edad es indeterminada. Si es una diabetes tipo 1, o sea, insulino dependiente, usualmente debutas en la infancia, te das cuenta que no produces insulina. Esas eran las amigas de uno que se desmayaban en la fila. Por ejemplo, puede ser. O pudiera ser otra causa, el desmayo en la fila, si No estábamos hablando del colegio. No lo sé. Pero bueno. Pero la edad es significativa. Los pacientes mayores de 40 años, obviamente, después de los 40 años, la obesidad, esos son los factores de riesgos. ¿Qué síntomas y signos nos pueden decir que está pasando algo? Una persona que quiera tomar más agua de lo normal, o sea, esa sed que no se quita, ese ir al baño que no se quita, orinar mucho, polidipsia, poliuria, comer mucho, polifagia y una pérdida de peso sin intención. Una pérdida de peso que se vea sin intención mientras tú estás comiendo mucho, más necesidades calóricas, vas mucho al baño y tomas mucha agua, eso te debe alertar sobre la presencia de una... Y la pérdida muscular también se da mucho, o sea que la piel se te pone muy flácida. La pérdida de peso, de hecho, se da por eso, porque ya el cuerpo no utiliza como sustrato el azúcar, porque no lo puede utilizar. Hay una resistencia a la insulina y empieza a utilizar los músculos. Muy buena acotación, es así. ¿Cómo uno puede protegerse de eso, doctora? O sea, si uno sabe, por ejemplo, mi abuela padecía de... Ahí vamos, ¿es genético o...? Sí. Es muy genética. Claro. ¿O usted lo hace por hábitos? Las dos cosas, vamos a ver, tú tienes que tener la predisposición. Hay personas que vuelan esa predisposición genética, que es lo que nosotros llamamos epigenética. Tú puedes convertir tu predisposición genética a desarrollar diabetes, tú la puedes convertir en no desarrollar diabetes. ¿Cómo? Con buenos hábitos, con buenos hábitos. Y cuando hablo de buenos hábitos, no solo hablo de alimentación, acuérdense del descanso, del movimiento, de no fumar, de mantener buenos niveles de vitamina D, etcétera, etcétera. Esas cosas son las que te pueden prevenir. Ellos están felices. Pero algo es algo. Doctora, hay una gente con diabetes, porque yo he visto personas que padecen de la enfermedad y la calidad de vida, aunque se les reduce un poco, si se comportan, si siguen los lineamientos establecidos por el doctor, quizás no es tan drástica o tan dramática de manera inmediata. Pero hay personas que entonces no van acorde con los lineamientos, no siguen las indicaciones de los médicos y ahí entonces todo se complica. Tú sabes que yo siempre comento que el ser humano cuando va al médico cree que es un mecánico. Entonces como cuando tú vas al mecánico y el mecánico te dice, mira, está flojo ese tornillo. Tú viniste a cambiarle el aceite, pero ese tornillo está flojo. Cuando tú puedas, pasa para apretarlo. Entonces él dice, pero aguanta. Sí, aguanta, pero se te puede dañar. Entonces la gente no vuelve cuando tú le dices, sino que vuelve cuando el tornillo ya se rompe. Cuando le duele. Entonces los diagnósticos de prediabetes que se hacen, por ejemplo, y de insulinoresistencia, o sea, resistencia a la insulina, que por cierto puede en las mujeres producir un tema de infertilidad, asociado a esto,
las personas, si no cambian ese estilo de vida, pues va a avanzar a diabetes, y si no cambian ese estilo de vida, va a avanzar a las complicaciones que ya comentamos. O sea que la prevención es básicamente, yo voy a repetir lo que digo cada vez que vengo a este programa. Vamos a hablar de alimentación saludable, creo que tenemos fácil, claro. la gente se complica mucho con el No tema de es alimentos. fácil, No es Malena, fácil, vamos, no yo es lo veo fácil, todos sí, los días. facilito. Mira qué No, pasa, es hay un muy tema, fácil. hay un tema también conductual y de cultura y cultural que no podemos quitar. No, Tú no, no le- yo cuando me refiero a lo fácil, me refiero ya a cuando ya tú tomas el hábito Ahora de la comida, sí. alimentación, Todo es fácil las cuando se tiene el facilidades hábito. que hay de Oye. de manera ¿Tú sabes saludable. lo fácil que estoy hay de un acuerdo gimnasio? contigo, estoy de acuerdo contigo. No, Sin no, embargo, doctora, eso no es hay fácil. que Fácil es entenderlo. encontrar una comida rápida abierta para tú no Pero en la perder comida tiempo. rápida, tú me vas a excusar, Charlene, pero en la comida rápida hay opciones saludables. Porque tú No vas es a verdad. McDonald's y No, hay un no es verdad. Ay, ¿qué No es mujer verdad. esta? Oye, ¿qué Vamos hay a rap? ver, vamos a ver. En McDonald's tú puedes encontrarte una ensalada. Qué Que ilusa. tú le puedes decir a ellos que no te pongan la salsa. Pues que una no te pongan tortura, nada. ¿eh? Es que sí, es una opción tuya. En Wendy's también hay una Lo- ensalada. Malena, es que tú no construyes lo hábitos ideal- basados en un esfuerzo tan grande, porque no se construye hábito, es estoy de insostenible acuerdo en con el él. Hay tiempo. mucho plátano Lo que maduro. no es sostenible en el tiempo es ir a esos sitios de comida rápida a comer saludable. No es, No es pero sostenible. tú- todos los días. Si tú evalúas por ejemplo, una ensalada baja de Wendy's, de lo que tú hablaste, con un baconator. De baja nada más tiene el ¿qué te- nombre. Exacto, ¿qué te comes? No, porque Baconator. Pues yo me como medio baconator, tú oye. Tienes que depurar. Porque ¿Qué? estamos hablando, Es yo que me Malena como, está hablando como que ella es un porque, ser. o sea, Aquí se está un deconstruyendo ícono, un como que ella es mito. un ícono. Es Te mejor lo comerse cuento. medio hamburger que una ensalada. te lo cuento porque porque la ensalada trae, no es una ensalada. Los Estamos hamburgues hablando de tienen la baja. tienen ensalada. Estamos carne. hablando de la baja en específico porque tiene un nivel calórico y de grasa muy, muy grande, y todos esos aderezos, la baja tiene 3 aderezos, tiene un chili y 2 aderezos más. No te lo pongan. Pero Que no te está comiendo la baja. entonces no vayas a Wendy's, compra la No, lechuga. esas son opciones en caso de. Compra la lechuga. O sea, el tema con esto es hacer construir esos hábitos. Eso es lo que no es fácil, Malena. O sea, intervenir en la conducta donde tú vives en un ambiente obesogénico. ¿Tú sabes por qué? Porque te paras en la parada de la guagua y hay un letrero grande que dice cualquier hora es hora del postre. Y un tigre haciendo Y tú, empanada ahí. Buenísima correcto, siempre. correcto. Entonces, eso nosotros tenemos que ayudarnos todos a prevenir enfermedades, no nada más la diabetes, hay opciones, estoy de acuerdo, pero hay que hacer intervenciones médicas saludables Pero venga para eso. mañana. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales. Yo cambié gracias a la doctora en mis hábitos. Yo me comía Ah, 3 pero lo piezas de disimula pollo. bien. No, mi amor, yo ahora me como Doctora, una. ¿cómo sigue la gente ¿Dónde? esta conversación con De KFC. usted? @DRA Marlenin Fernández o en el 809-224-7242 para citas. Muchísimas gracias. Señores, chicos. nutrición aterrizada. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta mañana, pueblo dominicano. Si Dios quiere.